Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Bienvenidos a una nueva edición de Desbordados, el programa que te informa de todo lo que importa sin hundirte en información, sin desbordarte de información. Y esta es la propuesta que hacemos todas las semanas de 5 a 6 de la tarde, junto con mi compañero de ruta, el señor Sergio Cerrico. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, muy bien. Muy bien, aquí estamos. Se conoció el dato de inflación de julio. Sí. Me imagino que va a ser uno de los temas que vas a hablar hoy. Tenemos una tarde, bueno, y se cumplen, ya estamos cerca de cumplir, no, todavía no, falta una semanita, pero ya se cumplen 2 meses del invierno. Este invierno ha sido particularmente frío, así como el verano ha sido particular o está siendo muy, muy elevado, muy cálido, muy caluroso en Europa. Acá tenemos en este momento 11 grados, es un día, no hace tanto frío en el día de hoy, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con una humedad del 74%. Yo tengo frío, Sergio, sí, ¿qué estás diciendo, viejo? ¿Dónde estás? Bueno, ¿Qué estufa tenés al lado? No te olvides que yo viví 3 años, casi 4 en la Patagonia, entonces... Bueno, será por eso, viejo. Yo tengo un frío horrible. Bueno, Fredo Boya, como dicen los tanos. Pero bueno, humedad del 74%, presión de 1022 hectopascales y visibilidad de 10 kilómetros, y va a ser más frío mañana, Alejandro. Lamento informarte, según más todavía, pero será posible, Sergio. La mínima de mañana es 10 grados y la máxima 13, y el sábado sube un poquito, mínima 12, máxima 16. Demos alguna noticia buena, viejo, porque realmente entre las noticias económicas que estamos dando últimamente y estas de la temperatura nos van a cambiar. La gente se va a ir a otro lado, va a ir a escuchar información sobre Marcos Galperín, ¿no? Bueno, a Marcos Galperín le va bien, pero no necesariamente a sus clientes. A él sí, pero bueno. Señores, mi nombre es Alejandro Matbexuk y junto con el señor Sergio Cerrico, a quien estaban escuchando recién, bueno, vamos a trabajar en el tema de toda la información que necesitas saber para estar menos desbordados, o tal vez más, dependerá, claro, está tu temperamento. Y también vamos a tener la inestimable colaboración del señor Mariano Gorodich, con toda la información económica, financiera, todo lo que necesitas saber. Bueno, señores, vamos al programa de hoy, porque tal y como decía Sergio, se confirmó que la inflación de julio fue del 2,1% y acumuló el 33,8% en los últimos 12 meses. El índice de precios al consumidor experimentó una aceleración de 0,2% respecto a junio y arrojó una variación acumulada del 19,3% en el año. O sea, la verdad es que no pasó nada de relevancia y tampoco puede pasar nada en la medida de que el Estado continúe con esta idea de seguir autorizando aumentos en la nafta, aumentos en las prepagas, aumentos en el gas, en la luz, superiores al 2%. ¿Qué cree? ¿Que la inflación sea inferior al 2%? Es normal esto. Ahora, la verdad es que esta historia del 2%, 2,1, 2,2, 2, es un espanto. Seguimos conformándonos con una tasa de inflación baja, pero que cada día podemos pagar menos, porque nuestros ingresos no aumentan con la tasa de inflación. La tasa de inflación es para la nafta, por ejemplo, que es lo que necesitamos para termovilizarnos. Bueno, o para el colectivo, digamos, ¿no? No quiero seguir abundando en esto,
Lo que realmente nos parece relevante esta semana fue un anuncio histórico en lo económico. Hasta ahora, este año la mayor inversión anunciada efectivamente, no esas de inversiones que vamos a hacer en el futuro algún día, vamos a ser multimillonarios, no, estoy hablando de algo concreto, tangible, bueno, fue la de Molfino en la operación láctea de Saputo que realizó la empresa Gloria Foods. Bueno, en febrero de este año pagó, escucha bien, 500 millones de dólares por el 80% de Molfino Hermanos, una histórica empresa láctea de la Argentina que produce quesos, leche en polvo y otros productos con marcas medianamente conocidas. La única realmente conocida es la Paulina, y después tiene otras como Rick Creme, Taluent, Molfino, marcas que no son muy conocidas, pero 500 palos verdes, realmente fue una cosa importante. Y también este año, el escalón subsiguiente de estos 500 palos, apareció Geneia y Edison Energía, que pagaron 356 millones de dólares para comprar el 50% de Citelec, la compañía de inversiones de transmisión eléctrica, que es la sociedad controlante de Transener, la principal empresa de transporte de energía de alta tensión en la Argentina. Esto poseen un paquete accionario mayoritario y operan la red eléctrica troncal del país y de la provincia de Buenos Aires a través de Transva, perdón. Y estas dos inversiones, hasta ahora, la de los hermanos Molfino, 500 palos verdes, y la de Geneia y Edison Energía, 356 palos, fueron las más importantes. Después las demás fueron inferiores a 50 millones de dólares. Pero cuando todo parecía que estaba más o menos dicho, esta semana la petrolera argentina YPF anunció este lunes la venta de 780 millones de dólares en una participación mayoritaria en la empresa Metrogas. Metrogas es la principal distribuidora de gas de Argentina. Edenor, la empresa compradora, es a su vez la principal distribuidora de electricidad de Argentina. De modo que los dos actores centrales del mercado de energía quedaron ahora en las mismas manos. La operación se produjo en un nuevo escenario que, al tiempo que golpea los bolsillos de los ciudadanos, actualiza las tarifas de los servicios impulsados por el presidente Javier Milei, que promete un horizonte de ganancias para quienes invierten en el sector. Edenor es la principal controlada mayoritariamente por el grupo Edelcos, liderada por el empresario José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. A su vez, Manzano, exdiputado y el exministro de Interior durante la época presidente peronista Carlos Menem, desde 1989 a 1999, bueno, ya contaba con una participación de 9,23% en Metrogas a través de sus vínculos de inversión en Integra Capital. Con la compra por parte de Edenor del 70% de lo que poseía YPF en la empresa en Metrogas, bueno, ahora la composición accionaria de la firma se complementa con un 8% perteneciente a la Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, y el 12,64% que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires. Es mucha guita, 780 millones de dólares es mucha guita para un país como la Argentina. Pero cuidado, que el Estado aprueba la operación, hasta entonces se desconocerá la composición de su directorio, lo cual implica que no se conoce a dónde apuntará este negocio. O sea, en los últimos 3 días, las acciones Metrogas volaron. Después de años que estuvieron planchadísimas. Incluso bajaron el último año, ¿no? Bajaron en valores nominales. Pero bueno, ahora resulta que mucha gente cree que la apuesta de Manzano, Vila y Filiberti,
es buena y por lo tanto están poniendo plata en Metrogas. Metrogas es la principal distribuidora de gas natural de Argentina y, según la propia empresa, la tercera mayor de Sudamérica. La compañía presta servicios en alrededor de 2,5 millones de clientes en la ciudad de Buenos Aires y 11 localidades de la periferia de la capital federal, concentrando más del 25% del mercado del país. Edenor, por su parte, provee el servicio de energía eléctrica a 3,4 millones de clientes de toda la zona metropolitana de Buenos Aires. Pero ahora, al ser una empresa del sector regulado de la economía, la única forma que tiene Metrogas de aumentar su valor o de ser más rentable es que el Estado le permita actualizar las tarifas más adelante. De modo que, bueno, consigan que las tarifas no queden atrasadas con respecto a la inflación o movimiento del tipo de cambio como sucedió en las décadas pasadas. En este sentido, los compradores tienen la tranquilidad. Milei les ofreció un paraguas de una revisión quinquenal tarifaria que impone una fórmula de ajuste en los próximos 5 años y cada 5 años se sientan y dicen, bueno, a ver qué pasó en estos 5 años y tratan de acordar el aumento. Pero, por el otro lado, se comprometió a prorrogarle la concesión que fue entregada en 1992 por 35 años y vence el año que viene precisamente. Y Milei le dijo, bueno, vamos a darles otros 20 años, como una manera de permitirla recuperar la inversión y el dinero no ganado por el periodo anterior, cuando el Estado mantuvo pisadas las tarifas de los distintos componentes que integran las boletas que llegan a los hogares. O sea, están comprando una empresa con un horizonte de recomposición tarifaria para los próximos años, en la medida de que a Javier Milei lo reelijan, y que tiene licencia para salir hasta el 2047. ¿Para qué entonces YPF se desprende de la empresa con un futuro auspicioso, supuestamente? Bueno, YPF dicen que hay dos grandes razones. La primera es regulatoria, dado que la ley actual no le permite la integración vertical, es decir, en el caso de que involucra los eslabones de la producción y la distribución de gas. O sea, la venta pone el fin a una situación de incompatibilidad que se arrastraba desde hacía años, desde el 2012, cuando la petrolera adquirió el control de Metrogas, pese a que en ese mismo marco legal ya estaba vigente. Pero bueno, la mayor urgencia para venderla, de hecho, se esperó el mejor momento, que fue cuando estuvo económicamente saneada y cuando consiguieron un precio muy importante, superior al que se esperaba en el mercado, y efectivamente pagaron más de lo que valían las acciones en el mercado. Pasaron 3 gestiones de gobierno con la idea de que YPF tenía que salir de Metrogas. Esto lo sabía todo el mundo. En los últimos años las acciones de Metrogas perdieron valor, excepto esta semana, que aumentaron bastante. O sea, fue un negocio importante para YPF. Y la otra razón, la segunda razón, es la visión del presidente de YPF, Horacio Marín, que dice que el proyecto está centrado en la explotación de gas y petróleo que no convencional en yacimiento de Vaca Muerta, y que buscan volcar las inversiones a ese negocio, a donde irán los millones de dólares recaudados con la venta. Si bien técnicamente se trató de una transacción entre privados, la venta de las acciones de Metrogas podría pensarse como una privatización encubierta. YPF tiene una forma de sociedad anónima que se rige por el derecho privado. El 51% de la sociedad anónima es controlado por el Estado, lo que convierte a la empresa en una empresa pública. Metrogas, al ser mayoritariamente de YPF, también podía pensarse que es una empresa pública. De hecho, los activos principales de la empresa fueron constituidos por el Estado argentino y deberán retornar a él cuando se termine la licencia de servicio. O sea, ni bien en lo técnico no es una privatización, claramente el Estado, como accionista mayoritaria de YPF, podría
haber intervenido en la transacción fijando criterios políticos. Por ejemplo, podría haber querido evitar la constitución de un grupo empresario con tanto poder que le permita tener la mayor distribución de gas y la mayor distribución de electricidad en el mismo territorio. Lo que disponga en este caso el Ente Nacional de Regulación del Gas y Electricidad, el ENERC, que deberán validar la operación antes de que definitivamente se concrete, lo cual podría funcionar en el caso de referencia, pero más adelante. Señores, 780 palos no ocurre todos los días, por lo tanto, a nosotros nos parecía que era una noticia que debíamos ampliar un poquito como para que vos sepas de qué se trata esa historia. Te proponemos una tanda y ya volvemos. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Pasaron desde las 5 de la tarde. Continuamos aquí en Desbordados, procurando mitigar tus desbordes, claro está, y bueno, con una tarde bastante fría, según Sergio Cerricchio, no lo es tanto. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Servicio Meteorológico en un ratito nada más, van a actualizar la información. Y te venimos contando de hace meses que la morosidad de los créditos está aumentando en línea con la recesión. En mayo volvió a subir la morosidad de las familias en los bancos y entidades financieras llegó al 12,8%, lo que implica una suba del 0,5 puntos porcentuales con respecto a abril. La problemática genera casi 7 millones de personas que dejaron de ser sujetos de crédito y en ese marco se observa una importante heterogeneidad a lo largo del país. En algunas regiones la irregularidad más que duplica el promedio. ¿Qué pasa con la morosidad de las entidades no bancarias? Bueno, te cuento que hay una campaña, una enorme campaña en contra de Marcos Galperín, porque el tipo, a través de su empresa Mercado Pago, se pasó de rosca desde todo punto de vista. Legalmente él está bien, porque él puede cobrar la tasa que se le ocurre, en la medida de que las empresas le paguen, está todo bien. Pero resulta que fueron un disparate y apareció una denuncia del señor Gabriel Solano, que es del Partido Obrero, que presentó una denuncia penal contra el dueño de Mercado Libre por las elevadas tasas de interés en crédito de Mercado Pago que afectan a millones de usuarios endeudados. El dirigente aseguró que los préstamos otorgados a través del Mercado Pago llegan a aplicar tasas superiores al 1.300% anual. 1.300% anual. La morosidad de la billetera virtual pasó del 5,5 en enero del 25 al 14,7 en enero del 26 y siguió saltando, siguió creciendo, y en este momento se estima que ronda el 20%. Ahora, ¿qué posibilidades tiene este buen hombre, Gabriel Solano,
de que lo condenan a Marcos Galperín, ninguna posibilidad, porque las tasas de interés en Argentina son absolutamente libres. Cada quien puede cobrar lo que quiera y más allá de lo que dice la Biblia, bueno, está mal la tasa usuraria, pero a Marcos Galperín le importa un cuerno y cada quien, los muchachos de Mercado Libre cobran tasas estrafalarias. Yo lo que he visto son tasas de alrededor de 700, 800%. Este porcentaje de 1000 y pico %, la verdad es que jamás lo vi, pero esto corre por cuenta del señor Gabriel Solano, que bueno, a la hora de exagerar, yo creo que todos exageran, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con las entidades no bancarias? La morosidad de las familias trepó a niveles récord, cercanos al 12,8% en mayo, la más alta en décadas. Esto es considerando todo, tutti fiocchi, porque los índices de morosidad en febrero de 2026, que es el último dato disponible, en el sector fintech, alcanzó niveles críticos, situándose en el rango del 26,9 y el 30,5%, dependiendo del indicador y la fuente, ¿no es cierto?, datos del Banco Central y de la Cámara Fintech, es decir, que estamos hablando de 1 de cada 4 pesos están en problemas. Hay una mora operativa, un indicador más específico que incluye los créditos incobrables de más de un año y se ubicó esta mora en el 22,7%. ¿Te puedo El decir sector que algo, Alejandro? atribuye las causas, bueno, este deterioro es el nuevo escenario macroeconómico. La desaceleración, perdón, de la inflación ha reducido la capacidad de licuar pasivos de las familias que solían aprovechar los años anteriores, sumando a un consumo más débil y mayores ingresos reales. La tendencia es que esta cifra récord, el sector ha reportado que en los últimos meses de noviembre del 25 mejora, pero andás a ver cómo funciona cada contabilidad creativa, porque los tipos, vos imaginate que crean cualquier disparate, ¿no? Así que, bueno, es un problema. El problema es que si una fintech como IOL quiebra, el Banco Central, la CNB, mirará para otro lado, es decir, eh, no podrán cobrarle la plata al señor Cadorna. Los bancos cubran una entidad de seguro llamada Seguro de Depósitos, SEDESA, que a partir del 1 de abril de este año garantiza hasta 50 millones de depósitos por depositante. Te cuento cómo algunas de las tasas que se están cobrando, esta tasa del, no sé, de 1000%, yo no la vi, pero sí he visto que Mercado Pago estaba aplicando una tasa a enero de este año del 14,7%. Si la inflación es del 2%, 14,7% es un tanto exagerado. ¿Quién cuernos paga esto? Bueno, la gente que está ahorcada realmente. Ahora, hay casos peores que Mercado Pago. Ualá, el banco Ualá, está en el 39% en marzo del 2026. Naranja, la tarjeta naranja, está en el 35%, 35,7%. Estamos hablando del cierre del 25. Eh, eh, Cocos, bueno, no aplica porque es originador relevante de crédito, pero el promedio del sector, el promedio, digamos, a la hora de hablar de fintech y proveedores de crédito no bancario, ronda el 26,9% de la cartera irregular. Otro relevamiento privado ubica el promedio de crédito no bancario y banca digital en el 21,7%, o sea, estamos hablando de entre el 22 y el 27%, por ahí anda esta historia. Y Mercado Pago, ya te decía, que es el 14,7%, el promedio de la fintech es de 22,7%, Naranja X 35,7%, Walla el 39% y algunas otras fintech llegan al 50%. Es un disparate marca cañón y esta historia de la fintech en principio no tendría que por qué afectarnos a todos, sino que afecta a las personas que están ahorcadas. Pero esto es hasta ahora, porque estas fintech
estas empresas depositan su plata también en los bancos y se llega a caer alguna de estas fintech. ¿Sabes a dónde van a cobrar estos bancos estos créditos? Porque le venden los créditos a los bancos. ¿Sabes a dónde van a ir a cobrar? ¿Y sabes dónde vas a ir a cobrar vos tu depósito? Por más que haya garantía de los depósitos, etcétera, etcétera. Este es el problema, este es el principal problema y para el cual nadie sabe dar una solución, ¿no es cierto? Vos imaginate que si una IOL quiebra, como IOL, ¿no es cierto?, quiebra, el Banco Central y la CNB mirará para otro lado, es decir, podrás cobrar tu plata al señor Cadorna. Los bancos los cubren una entidad de seguros llamado seguro de depósito, pero son 50 palos por depositante. Pero ¿y lo demás? Esta es la situación. Señores, vamos a seguir contándote más de este tema en los próximos programas, porque esto es una historia larga que va a seguir y va a seguir, va a seguir, porque la mora en el sector bancario, en el sector no bancario es récord. Hay una falta de transparencia y de letra chica en el sector de la fintech y un proyecto de ley y pedido de regulación están en marcha. Veremos qué es lo que sucede. Señores, vamos a hacer una nueva tanda y ya volvemos. Como le contaba Alejandro, vamos a seguir con este tema financiero, pero queríamos también tratar y teníamos concertada una entrevista a raíz de un caso que se dio estos días en Estados Unidos. Hubo un recall, un retiro de 13.400 kilos, un poquito más de 13 toneladas de carne argentina, pero no por un problema de la carne, de la calidad de la carne argentina, sino porque el importador o los distribuidores de la carne en Estados Unidos no habían coordinado, no habían llegado a realizar la inspección, la preinspección, digamos, sanitaria y la lanzaron al mercado. Esto ya está en vías de arreglo, de solución, pero bueno, mientras tanto hubo un retiro de mercadería y de alguna forma se produjo una especie de daño lateral o un daño colateral para la Argentina por aparecer en este contexto. Pero tenemos entendido que las exportaciones de carne a Estados Unidos están yendo muy bien y para hablar de eso, para consultarlo sobre eso, estamos en línea con Andrés Costamaña. Andrés es director de la Sociedad Rural Argentina y es productor y consultor ganadero. Andrés, buenas tardes. Aquí te saludamos Sergio Cerricchio, Alejandro Matveksuk desde el aire de Ecomedios. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes Sergio, buenas tardes Alejandro, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Nos podés contar, digamos, por un lado, lo que pasó con este caso y cómo está yendo más en general esta apertura de mercado, este aumento de la cuota? Argentina tenía una cuota de 20.000 que por un arreglo que fue aparte del acuerdo bilateral que se hizo con Estados Unidos, este año se aumentó a 100.000 toneladas, que es un monto muy importante de exportación para la Argentina, y queríamos saber cómo está yendo ese mercado.
Bueno, pensando en perspectiva, Argentina siempre su principal mercado era China, para la carne que los argentinos no consumían, y Estados Unidos era un mercado de muy poco destino para la carne vacuna, por más que teníamos 20.000 toneladas que se repartían anualmente libre de aranceles con Estados Unidos, no era de los más utilizados. Con el cambio de gobierno, con la apertura de mercados y con las negociaciones de nuevos mercados, aparece la posibilidad y una demanda muy firme en Estados Unidos por falta de producción en ese país, que es el segundo consumidor de carne vacuna. El año pasado el primero fue la Argentina y por detrás Estados Unidos. Esto en kilos por habitante. Kilos por habitante por año. Ahí discutimos siempre con ellos quién es el que más consume, si son los argentinos o son los americanos, y tus oyentes tienen que entender que la carne vacuna a nivel global se consume principalmente como hamburguesa. O sea, no se consume como nosotros la vemos en la carnicería como corte, sino que el 70% del consumo global se hace con carne molida o con carne picada. Hecha hamburguesa o hecho algún tipo de preparado, embutido o alguna cosa. ¿Y ese es el destino principal en el caso de las exportaciones argentinas? Que tiene Estados Unidos. Okay. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es exportarle todos cortes, pedazos de cortes magros, la carne que ellos desarrollan por su complejo de energía de etanol. Es un animal que queda mucho tiempo en engorde y es con demasiada grasa, y necesitan diluir esa grasa de sus hamburguesas, y lo que nosotros le enviamos principalmente se llama trimming, y el trimming son pedazos de cortes que salen de todos los cortes de alta calidad. O sea que le mandamos algo para que hagan carne molida y no le mandamos principalmente corte de calidad, aunque en estos últimos meses hemos empezado a enviar corte de calidad. Estamos cambiando de destino, le dejamos de mandar carne a China y empezamos a mandarle más carne a Estados Unidos, y eso el salto es del 1500%. O sea, cuando miramos un año contra el otro, el acuerdo que hizo el presidente Milei con Estados Unidos, la carne quedó fuera. Hola. Hola. Sí, se interrumpió levemente. Sí, seguí, por favor, Andrés. Hola. Hola, bueno, ahora parece que sí que se interrumpió definitivamente la comunicación. Intentamos recuperarla. A lo que se estaba refiriendo Andrés Costamaña, director de La Rural, productor y consultor ganadero, es que Argentina hasta ahora, por lo menos en los primeros 6-7 meses del año, envió básicamente cortes para... ¿Está de vuelta en el aire, Andrés? Estamos de vuelta. Ah, ok. No, estaba explicando que habría un cambio entonces en la composición del que Argentina está exportando a Estados Unidos. Claro, empezamos a exportar corte de calidad ahora, no solamente trimming, y hemos tenido un salto muy importante con esta nueva ampliación de cuotas sin aranceles que consiguió en la negociación del gobierno argentino con el gobierno americano, llegando a 100.000 toneladas que antes eran 20.000 libres de arancel. Veremos si el año que viene se vuelve a convalidar esto, porque eso tiene duración de un solo año, para seguir exportándoles, y hoy es el tercer destino de la exportación argentina es Estados Unidos. El primero sigue siendo China, con menos volumen, pero sigue siendo el primero, luego Israel, y el tercero es Estados Unidos, que es el que más creció en los últimos 2 años. Ahora, en valor, en dólares, digamos, ¿es así también? Porque yo tengo entendido que la Unión Europea tal vez en volumen no sea tan importante, pero la Unión Europea no es un país sino un bloque de países, pero que paga cortes mucho más caros. En cuanto a una de las cuotas que tiene la Unión Europea, que es la cuota Hilton, eso sí es cierto, pero cuando vamos al valor promedio, Estados Unidos está pagando lo mismo que la Unión Europea. Okay. Con lo cual le mandamos cortes de menor valor y en promedio nos pagan más. ¿Eso por qué? Porque el americano es un gran consumidor de carne, la producción interna americana ha caído, pero ha caído a nivel global.
o sea que tampoco la puede obtener de otro sitio productivo del planeta. O sea, en el nivel mundial, y una suba de la demanda de carne a nivel global, Estados Unidos, el principal consumidor, está con un precio muy alto. Y eso permite que tengamos, pues, el año pasado nosotros exportábamos alrededor de Estados Unidos, o $6.500 la tonelada, y hoy estamos en $8.500 la tonelada con destino a Estados Unidos, como para que vean el salto de precio. La expectativa es cumplir el volumen, completar las 100.000 toneladas. En principio entendemos que sí, que se va a completar antes del año, porque el negocio da. Cuando el negocio no da, es imposible cumplir las cuotas, y por eso antes no se le enviaba a Estados Unidos, porque era un mercado difícil. Esta contingencia que ustedes mostraron recién respecto a la parte administrativa, de hacer los relevamientos y demás, eso tiene un costo, y era un mercado difícil. Pero bueno, hoy los números dan, hay que hacer bien los trabajos y los papeles, y generar esa divisa para el país, porque hoy tenemos ese mercado abierto. Así que hay que trabajar para eso y mantenerlo en el tiempo. A mí me había impresionado, Andrés, un dato que había visto recientemente acerca del valor total de exportaciones de carne vacuna de la Argentina en 2026. ¿En cuánto calculás que va a cerrar este año? Bueno, seguramente vamos a estar un 25% arriba de los años anteriores, porque el precio se ha corregido alrededor del 40% por tonelada. Vamos a estar superando los $3.000 millones, pero lo más importante es que lo estamos haciendo con menos volumen. La producción argentina ha bajado, el stock que se había reducido, los ganaderos están recomponiendo su stock, entonces con menos kilos exportados va a exportar unas 700.000 toneladas, lejos del 1.000.000 de toneladas del 2022 y 2024, bastante lejos, y mucho más dólares que esos años, porque el precio internacional está muchísimo más alto que en esos años, y eso nos permite con menos kilos tener más divisas para los argentinos. Una última pregunta, Andrés. ¿Hay una expectativa de que en algún momento se asiente el nivel de consumo del mercado interno, que ha venido bajando? Estoy hablando de consumo de kilos por habitante, digamos, que ha venido bajando a niveles muy bajos históricamente. ¿Hay alguna expectativa de que se estabilicen los precios y se estabilice el mercado interno? Bueno, a ver, ahí te lo voy a explicar un poquito más largo, me voy a tomar unos minutos más. Vos no podés consumir lo que no producís. Ajá. Entonces, la Argentina hoy, al entrar en retención de vientre para recomponer stock, la producción por habitante ha bajado. Así como me baja las exportaciones en kilos, me baja la producción por habitante. Entonces, Argentina normalmente producía 70 kilos por habitante, se comía 60 y exportaba 10, ¿sí? En términos generales. Hoy estamos produciendo 55 kilos por habitante. Con lo cual, si sigo exportando 10, no puedo comer más de 45 porque no lo estoy produciendo. Este es un año de transición. Estamos en la recomposición de stock, la recomposición de los márgenes, el productor entendió, y los animales que se venden con más kilos cada uno. Estamos llenando con más cantidad de producto cada envase. El año que viene se va a ir recomponiendo de a poco porque va a ir aumentando la producción general de la Argentina, la producción por habitante, y eso te va a dar espacio para que aumente el consumo. Pero también teniendo el efecto de la importación de carne vacuna desde Brasil principalmente, algo desde Paraguay y muy poquito desde Uruguay, porque los precios con Uruguay no nos dan, y eso hace que el consumidor argentino, que es el principal cliente de la cadena, esté cubriendo parte de su demanda con producto importado. La importación ha crecido muchísimo en términos porcentuales, no tanto en términos de kilos. ¿Sí? Casi no importamos nada, y ahora cuando importas 7, 8, 10 toneladas por mes, es un montón en porcentaje, pero a 180.000 toneladas que vos pones por mes de consumo y de producción local, no le mueve la aguja. Pero vemos que estamos yendo al modelo uruguayo. El modelo uruguayo abastece su consumo interno con gran parte de carne importada y con cortes de carne nacional, pero ahí va subiendo el consumo local. Entonces, lo que vos me preguntaste, ¿hay perspectiva que suba? Sí, a partir del año que viene
seguramente va a subir la producción argentina, pero con este nivel de precios que está pronosticado que va a durar hasta el 2033 a nivel global, precios altos por la carne vacuna, entendemos que gran parte del consumo local se va a empezar a cubrir con importación y una parte con consumo interno y vamos a aumentar el volumen exportado. Va a ser un ganar-ganar porque vamos a importar a $4 y vamos a exportar a $8, que es como lo hace Estados Unidos y lo hace Uruguay. ¿Sí? Entendemos que la gente tiene el amor por la carne argentina y demás, pero bueno, es un buen negocio importar más barato y vender más caro, ¿no? Muchas gracias Andrés, un panorama muy claro, digamos, acerca de esta relación de producción por habitante, exportación, consumo interno, etcétera, e incluso esto de importaciones que tal vez a mucha gente lo sorprenda, pero es parte de la realidad del sector. Buenas tardes. Cuando vos abrís el mercado pasa esto, tenés que competir. Claro. Y los precios son los que son. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Tenés que competir, tenés que hacerlo mejor que el otro, y si no, el otro te quita el cliente. Y en esa etapa es la que estamos ahora. Hay que competir y mejorar. Y hay que competir además con Brasil, que es el principal proveedor mundial de carne vacuna. Muchas gracias, Andrés. Que tiene una carne de peor calidad, pero que es mucho volumen y más barato. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Hugo, camionero con 20 años de trayectoria. No tengo de gastos, no le agrego aceite de cambio a cambio porque anda bien. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tus desafíos. Para más información consulten shell.com.ar. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Un lugar en el mundo se llama esta columna, pero esta vez voy a hablar, Alejandro, de más que el lugar en el mundo de la Argentina, el lugar en América Latina que está teniendo el presidente Javier Milei, el presidente argentino. Javier Milei se trata de posicionarse y de hecho se ha posicionado bastante como una especie de referente de la derecha o del trumpismo en América Latina, como una especie de líder regional de ese movimiento, del movimiento MAGA, que es un acronismo de Make America Great Again o Make Argentina, en el caso de Argentina grande nuevamente. Pero en las encuestas, si vemos las encuestas de popularidad de los 18 presidentes latinoamericanos, 18 gobernantes latinoamericanos que hace una consultora regional que se llama CB Global Data o Global Data, no le está yendo muy bien a nivel regional. Hizo una actualización que se publicó hoy, que me fue enviada hoy, de los 18 presidentes de América Latina, divididos en 3 grupos de 6, los mejores, los regulares y los peores. Y la verdad no le está yendo muy bien a Javier Milei. Los presidentes más populares de América Latina, los 3 más populares, son Nayib Bukele de El Salvador, un presidente de derecha en materia de seguridad, no tanto en economía, porque tiene posiciones más bien nacionalistas. La segunda es Claudia Sheinbaum de México, me olvido del detalle, de 68,7% de aprobación tiene el caso de Bukele, 66,5% de aprobación en el caso de Claudia Sheinbaum.
Y el tercer lugar, bueno, no se puede más que gestiones de expectativa porque es Keiko Fujimori, que asumió hace una semana, muy pocos días, que tiene un 55% de aprobación. Los tres, debo decir, me parece que un dato relevante, que el quinto presidente de esta lista, que está entre los seis del tercio superior, está Lula da Silva, el presidente de Brasil, con una aprobación del 51,9%. El cuarto, entre Keiko Fujimori y Lula, es otro caso de muy reciente asunción, y además asunción con mala suerte porque ha tenido un terremoto a pocos días de asumir en su país, que es Abelardo de las Priela, el presidente de Colombia, con 52,4%. Los tres peores, la peor de todas, Delcy Rodríguez de Venezuela, 26,7% de aprobación, Bernardo Arévalo de Guatemala, 29,5% de aprobación, y José Raúl Mulino de Panamá, con 31,4% de aprobación. Y pisándole los talones, o no, ahí cerca, el cuarto peor, aparece Javier Milei con 35,1% de aprobación y 62,8% de desaprobación, de reprobación. Esto es importante porque hace un año, poco más de un año, y especialmente después de las elecciones del año pasado, menos de un año, Javier Milei aparecía entre los mejores, entre los que tenían más altos niveles de aprobación y más bajos niveles de reprobación o desaprobación. Así que en este momento la pretensión de Javier Milei de erigirse como un líder regional de la derecha lo sigue siendo en alguna manera por la relación tan cercana que tiene con Donald Trump. Habrá que ver qué pasa en Brasil en las elecciones de octubre, eventualmente en noviembre, en una segunda vuelta, pero está realmente en un problema, y esto lo sabemos los argentinos porque estamos en Argentina y sabemos los problemas económicos que se han agudizado. Hablábamos del tema de la morosidad que explicó Alejandro, y la economía trabada y la inflación, que también mencionamos al principio, de 2,1%, que vuelve a subir, rompiendo esa tendencia de 2 meses a la baja, de 3 meses a la baja, y en el 2,1%, y una inflación y un sistema económico o una política económica que ha prácticamente indexado la inflación. Ahora tiene una inercia que está institucionalizada, que está puesta en el esquema, porque todas las tarifas se actualizan mensualmente por la inflación pasada, las jubilaciones también. No digo que las jubilaciones no deban serlo, digamos, y por lo tanto hay una inercia muy difícil y además está el tema de eventualmente la expectativa sobre el dólar. En una situación bastante complicada la política económica, la economía de Milei, y no olvidemos que la economía es supuestamente el campo de la especialidad, lo que vino a recuperar Milei. Una cosa, y esto es el último comentario de la columna, que me parece muy importante destacar, es que en este año y el dato de inflación anual de los últimos 12 meses, digamos, a partir del dato del 2,1% de inflación de julio, 33,8%, es superior a la inflación del año pasado. Con lo cual, si Milei no logra una desaceleración importante al rango de 1,6, 1,5, 1,4 en los meses que quedan, en los 5 meses, exceptuando julio, quedan 5 meses de datos, podría dar perfectamente, hasta ahora está ocurriendo eso, que la inflación del tercer año del gobierno de Milei sea superior a la del segundo año. Y eso sería realmente políticamente una importante derrota. No sé si querías agregar algo, Alejandro, pero me parece que la Argentina está, y el gobierno está atrapado un poco en su propia lógica con el sistema y la política económica que está aplicando. Pero bueno, no hay en este momento un comentario adicional, así que vamos a hacer, y tenemos estamos esperando también la columna de Mariano. Hubo anuncios importantes hoy del Ministerio de Economía en términos del sector financiero, con la masa de depósitos en dólares para generar una masa crediticia adicional. Así que vamos a escuchar lo que nos trae nuestro hombre en los mercados en el próximo bloque
Mariano Gorodich. Hacemos una pausa. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Manuel, encargado de compras de una empresa ganadera. Por la exigencia que tenemos en las máquinas, la verdad que con ese aceite no falla. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tus desafíos. Para más información, consulten shell.com.ar. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. El plazo fijo tradicional dejó de ser negocio frente al número de la inflación del 2,1%. Salís perdiendo frente a un plazo fijo tradicional en el banco que con suerte te paga el 1,5%. Esta es la razón por la cual el stock de plazos fijos tradicionales viene cayendo en términos reales porque solamente subió 1%, lo que está a la mitad, ¿no? De menos de la mitad de la inflación, de la 2,1%, e incluso menos de lo que paga, menos del 1,5% que te paga el plazo fijo, ¿no? Con lo cual no hay ni siquiera el ritmo de renovaciones. Ahora lo que pasa a ser negocio es el plazo fijo UVA, que vino creciendo en los primeros meses del año y se estancó en julio, porque claro, ahí sí venía al final perdiendo frente a la inflación y ahora volvió a ganar. Claro que el UVA tiene que ser a un mínimo de 90 días y el escenario es de acá en adelante un escenario de desinflación, ¿no? Donde vas a ver entre 1,6 y 1,8% la inflación. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bueno, ya estamos en el final, Alejandro. Importante, fuerte lo que decía Mariano respecto de las tasas y de la inflación, ¿no? Hola, buena. No está en línea Alejandro. Sí, señor, estoy acá estoy. Bueno, te decía que me pareció muy destacable lo que destacaba precisamente Mariano, que las tasas se volvieron fuertemente, las tasas de los bancos se volvieron fuertemente negativas respecto de la inflación. Claro. Es un problema adicional a lo que ya mencionamos. Efectivamente, y esto desalienta a la gente a depositar plata
en las entidades financieras, ¿no? Es un poco lo que te contaba hoy. Lamentablemente, de alguna manera este gobierno está pensando en términos de lo que se necesitaba para arreglar la situación en la época de la administración anterior, la época de Alberto Fernández. La época de Alberto Fernández no importaba mucho, nada importaba mucho. Pero en este momento, si vos no haces algo para ordenar un poco las cosas, bueno, vas a tener tasas de inflación similares a las de este mes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es indexar permanentemente, indexar tarifas, indexar colegios, indexar medicina privada, indexar todo lo que pueden, y creen que con eso la inflación va a bajar por arte de magia. Y no es así, digamos. Todos sabemos que todos los planes de estabilización que tuvieron algún resultado en los últimos años hicieron que de alguna manera todo lo que se refiere a tarifa, con lo que se refiere a servicio y demás, se acomoden a la inflación futura, no a la inflación del pasado. No podés estar indexando permanentemente la inflación y cada quien que haga lo que quiera, digamos. Me parece a mí, ¿no? Y bueno, y esta es la situación. La inflación de junio, te decía, al comienzo del programa fue del 2,1% y acumuló el 33,8% en los últimos 12 meses. Y el índice nacional de precios del consumidor experimentó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales. El mes que viene va a pasar exactamente lo mismo. Porque el problema de la inflación en Argentina no solo es un fenómeno monetario, es un fenómeno de desajustes. Y el gobierno está haciendo desajustes, planteando aumentos de tarifas en base a la inflación del pasado y no en la inflación del futuro. Así que bueno, esta es la situación, señores. Tenemos que irnos. Nos reencontraremos la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene con más Desbordados, tratando de que estemos todos menos desbordados. Será hasta entonces, hasta el jueves próximo, como siempre aquí en Radio Eco, de 5 a 6 de la tarde. Chao. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.